Buenas noches, Padre Antonino. Buenas noches a todos. Les saludo con mucha alegría. Como ha comentado el Padre Antonino, estamos en esta semana, perdón, en este mes de septiembre. Se ha querido también identificar como el mes de la Biblia, porque celebramos casi a finales, el día 30 de septiembre, la festividad de San Jerónimo. San Jerónimo, que en el siglo IV se dedicó de manera muy especial al estudio de las Sagradas Escrituras. Quizá sea más conocido por su traducción que hizo al latín común, al latín que hablaba la gente, y por eso se llama así la Vulgata, el latín vulgar en el sentido pues de común, no en el vulgar en el sentido de grosero, no es absolutamente, no. El sentido de común, el vulgus es el pueblo. Y entonces, pues no solamente por esta traducción, sino por su amor a la escritura, por, su, por sus reflexiones también, por sus meditaciones, sus escritos en torno a los textos bíblicos. San Jerónimo es un gran exponente de alguien que ama profundamente las Sagradas Escrituras y llegó a decir que quien no conoce las Escrituras tampoco conoce a Cristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. De esta tarde es justamente la cultura de la muerte o la cultura de muerte, y he querido subtitularla Una realidad dramática que interpela nuestra fe. Primero vamos a comenzar hablando un poco de lo que es el concepto de cultura, el significado de cultura. Hay que decir que el concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen etimológico, esta palabra proviene de la lengua latina. Es, para quien sepa un poco de gramática, es el participio futuro neutro plural del verbo colere. Es culturus, cultura, culturum. Significa cultivar, colere, y cultura significa las cosas que se han de cultivar. Por eso es el participio futuro neutro plural del verbo cólera, las cosas que se han de cultivar. La cultura, por tanto, es lo que se cultiva. Y entonces, cuando se habla de cultura de la vida o cultura de la muerte, pues es lo que vamos cultivando. En la Edad Media, cultura designaba un terreno cultivado tal cual, era el significado más, podríamos decir, más literal. En el Renacimiento apareció la idea de el hombre cultivado, con el sentido de instruido, sobre todo en la literatura o en las bellas artes. Fue hasta el Renacimiento. A partir del siglo XVIII se comenzó a usar sistemáticamente el término cultura para referir el conocimiento ilustrado. Pero fíjense cuántos siglos pasaron. Entonces podemos decir que es un lenguaje metafórico, de alguna forma, porque en realidad en el sentido literal, perdón, es la tierra, lo que se cultiva en la tierra. Y ya metafóricamente hablando, pues es todo esto. Y el conocimiento ilustrado. Ya en el siglo XIX, cultura empezó a abarcar también las costumbres o las tradiciones. Con el desarrollo de las ciencias sociales, el significado de cultura se ha ido ampliando hasta la actualidad. Generalmente se usa para referirse a una serie o un conjunto de elementos materiales e inmateriales, patrimonio de un grupo social y que se transmiten de generación en generación con el fin de orientar prácticas individuales y colectivas. Entonces, ese sería así, no que sea una definición absoluta, ¿verdad? Pero es un intento de definir entonces, con todo este proceso histórico, cómo se entiende hoy. Una serie de elementos, de aspectos materiales e inmateriales que forman el patrimonio de ese grupo y que se transmite y que orienta prácticas individuales y colectivas. Son como los elementos fundamentales del término cultura. Incluye también, por tanto, lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas, conocimientos e ideologías. Y aquí nos vamos a detener un momentito más
más adelante. Entonces, cada cultura expresa una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto en ese sentido, porque siempre va a tener estos elementos que constituyen su patrimonio y que orientan su actuar, su comportamiento, su vida social. Lo que sí existe son diferentes culturas, eso sí. Y quizá dentro de estas diferentes grupos culturales con respecto a una cultura dominante, algunos le han llamado subculturas, que están dentro de una gran cultura, pequeños grupos con tradiciones particulares, con comportamientos, patrones de conducta, etc. Ahora, ya pasamos entonces, una vez poniendo la base de lo que es cultura, lo que se entiende por cultura, estaríamos ahora hablando de qué es la cultura de la muerte. San Juan Pablo II denunciaba que lo que se ha llamado calidad de vida se interpreta principal exclusivamente como eficiencia económica, consumismo desorientado, belleza y goce de la vida física, olvidando las dimensiones más profundas, relaciones espirituales y religiosas de la existencia. Si lo recuerdan esto, en Evangelium Vitae, en el número 23, así denunciaba el Papa en su momento, el Papa Juan Pablo II, y cómo pues esa pretendida calidad de vida genera todo un proceso paradójicamente contrario, porque esa calidad de vida se centra en la eficiencia económica, en ese consumismo desordenado, en el goce, etc. Por cierto, hoy escuchamos en el Evangelio de San Lucas esta enseñanza que nos da Jesús precisamente a través del ejemplo de aquel rico que banqueteaba todos los días y de un pobre que yacía a su puerta, Lázaro. Les comentaba yo en la celebración de la Eucaristía que el rico es un innominado, es decir, quién es, no se sabe quién es, nunca se dice su nombre. En la tradición se le ha conocido como Epulón, pero nunca aparece ese nombre en el texto bíblico. En cambio, Lázaro sí, tiene un nombre, el pobre tiene un nombre, y se llama Lázaro, que es una variante de Eleazar, que quiere decir Dios es mi ayuda, Dios es mi auxilio. Entonces, esto es lo que denunciaba Juan Pablo II, el Papa, hoy San Juan Pablo II, y entonces se produce un fenómeno muy importante, la brecha que ha abierto en la sociedad actual y que cada vez se hace más grande, con el fin de conseguir la pretendida buena calidad de vida, ha abierto paso de modo paradójico y alarmante a la cultura de la muerte. Es decir, a una mentalidad, a una manera del ser humano, de ver al ser humano y al mundo, que fomenta la destrucción de la vida humana, sobre todo del más débil y del inocente, o del inocente, del más vulnerable, del más frágil, del más pequeño. Y aquí quiero yo acentuar esto que me parece que es el punto de partida, la base de todo, y que está en la base de la cultura de la muerte, la pérdida del sentido sagrado de la vida. Este es el punto clave, de acuerdo a mi perspectiva, a mi punto de vista. Este es como el elemento fundamental por el cual se ha generado toda una cultura de muerte. Se olvida que la vida integral, física, psíquica y espiritual tiene solo su origen y su fin en quien la creó, en el Creador que es Dios. ¿Y quién es el único que puede disponer de ella? Esto se ha olvidado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras. Se ha olvidado que la vida tiene un sentido sagrado y que pertenece solamente a su creador. Hoy se destruye, se mata físicamente, también psíquicamente, etcétera, de manera muy fácil. Vivimos una sociedad muy violenta, muy agresiva, donde a veces por cuestiones de verdad tan triviales, tan sin importancia, se llega a quitar la vida a una persona, hasta por un incidente de tránsito.
bueno, hasta por un cajón de estacionamiento y por cuestiones a veces insignificantes empieza a crecer la agresión que llega incluso al grado de arrancar la vida a una persona. Cuando la sociedad entiende la vida como propiedad humana y que se puede disponer de ella, se olvida que solo pertenece a Dios y así empieza a generarse la cultura de la muerte. Y esto lo vamos a ver en diferentes aspectos. Hablaremos más adelante de las diferentes expresiones de la cultura de la muerte y que comienza, pues claro, desde que una madre decide quitarle la vida a su hijo en su propio vientre. Se pierde el sentido sagrado de la vida. Se olvida que pertenece única y exclusivamente a aquel que la creó. Promotores de la cultura de la muerte. Vamos a hablar un poquito de esto, un poco los principios ideológicos que están en el fondo de la cultura de la muerte. Quizá algunos hayan escuchado hablar de este señor Thomas Robert Malthus y su teoría malthusiana. A finales del siglo XVIII, con su libro Essay on the Principle of Population, ensayo sobre el principio de la población, este Malthus era profesor de economía política y sostuvo la teoría de que había que controlar el crecimiento de la población, especialmente de las clases inferiores de la sociedad. Nada más, veamos nada más cuál era su propuesta, ya que él mismo era mayor que la producción de los alimentos y siempre el tema materialista, desde luego. Malthus creía que si se les negaba a los pobres la ayuda económica, tanto pública como privada, estos se darían cuenta de las ventajas de limitar sus familias de acuerdo a sus ingresos. O sea, apretarles para que no tengan más hijos, hay que apretarles para que ellos se den cuenta y ellos sean los que promuevan precisamente este recorte, por decirlo así, de la natalidad, de los nacimientos, de la vida de los seres humanos. Una mentalidad que ciertamente repercutió en la Alemania nazi, aunque pues con variantes como podemos imaginar. Otra más bien ideóloga precisamente de esta cultura de la muerte la encontramos en Margaret Sanger, cuya nefasta influencia se dejó sentir en la primera mitad del siglo XX. En 1922 publicó su libro The Pivot of Civilization. Divulgó ideas eugenésicas que constituyen un eco claro del pensamiento malthusiano, de Malthus. Lo voy a leer para que nos demos cuenta cómo esta influencia ideológica ha tenido repercusiones en muchos campos de la vida social de la humanidad. Decía esta mujer, Margaret Sanger, la caridad organizada es el síntoma más seguro de que nuestra sociedad ha creado y continúa creando, perpetuando y aumentando cada vez más el número de defectuosos, delincuentes y dependientes. La atención que se da a las mujeres pobres es la filantropía más dañina e insidiosa. El crecimiento de la clase obrera debería ser regulado, puesto que son imbéciles benignos que estimulan a los elementos defectuosos y enfermos de la humanidad para que sean más irresponsables, se extiendan y se reproduzcan. Y lo decía con estas palabras: debemos eliminar los hierbajos humanos, aislar a los idiotas, los desajustados, los que no sirven, y esterilizar la raza genéticamente inferior. Eso lo pueden ver en este libro, lo cito para que si alguien quiere comprobar la cita, publicado este libro en New York en 1922. Ahí está este principio ideológico de esta terrible mujer, Margaret Sanger. Lo peor de todo es que esta mentalidad condujo a Sanger a apoyar la eliminación de aquellas vidas humanas que consideraba un estorbo. Las siguientes palabras de esta mujer, tomadas de una obra suya, son terribles y demuestran la patética conclusión a la que lleva la eugenesia. Lo más misericordioso que una familia numerosa puede hacer con uno de sus miembros más pequeños es matarlo. Ahí está la cita para quien crea que esto pues es realmente algo monstruoso, pero bueno, ahí está, esa es la ideología que está en la base de la cultura de la muerte en muchos aspectos. San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae del 25 de marzo de 1995, preguntaba
¿Y qué es lo nuevo de esta cultura de la muerte? ¿Qué significa? ¿Qué trae? Y responde él mismo. Con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y tecnológico, surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la vez que va delineando y consolidando una nueva situación cultural que confiere a los atentados contra la vida un aspecto inédito y podría decirse aún más incluso ocasionando ulteriores y graves preocupaciones. Amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual y sobre este presupuesto pretenden no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado a fin de practicarlos con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. Esto lo decía ya el Papa Juan Pablo en la encíclica El Evangelio de la Vida en el número 4. Bien, ¿cuáles son las expresiones que encontramos y consecuencias de lo que llamamos la cultura de la muerte? Bien, entonces, toda esta parte ideológica, toda esta parte histórica que hemos visto, bueno, pues ha tenido diferentes aristas, ha crecido y ha tomado diversos cauces, ¿verdad? No podemos hablar solamente de un aspecto. Cuando hablamos de la cultura de la muerte, todo lo que se ha cultivado, por eso partía yo precisamente del concepto etimológico, más bien de la raíz etimológica, para llegar al concepto de cultura de la muerte. Es decir, todo aquello que se ha ido cultivando y ha ido generando esta cultura de la muerte. Dentro de ella entran, desde luego, las guerras, ciertamente. El crimen organizado, para nosotros es una situación terrible. Las guerras, la que estamos viviendo ahora y que, bueno, pues ya dejó de ser noticia, es la guerra en Ucrania, ¿no? La invasión rusa en Ucrania, que generó esta guerra. Porque es una invasión, desde luego. Hay algunos que evitan esta palabra, el decir que es una invasión. Eso es una invasión. Es por diplomacia. Incluso el mismo gobierno mexicano ha evitado decir invasión y ha hablado de la guerra, pero pues en realidad fue una invasión, la que comete Rusia contra el país hermano de Ucrania. Y bueno, pues otras más que se han generado, y quizá las más emblemáticas han sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero la humanidad ha estado constantemente en guerras. El crimen organizado para nosotros en nuestro país es terrible, es una situación realmente deplorable, triste, lamentable en todos los sentidos. Asesinatos, ejecuciones, consumo de drogas que causa también muchas muertes. Si sumamos los asesinatos, las ejecuciones, los pleitos entre las bandas o entre las células criminales por las plazas y lo que algunos han llamado con el eufemismo de efectos colaterales, pero también hay que sumar cuántos mueren por el consumo de drogas. Hay que sumar todo esto, cuántas personas. Hay drogas terribles, de veras, que destruyen totalmente al ser humano, como el fentanilo, por ejemplo, es una de ellas. Todas estas drogas sintéticas que van dañando, destruyendo, matando. Si contabilizamos entre las luchas de los cárteles, en los enfrentamientos con las autoridades, con la policía o con el ejército, etcétera, los asesinatos, el consumo de drogas que causa muchas muertes, con toda seguridad, en México tendremos un índice de muertes, no me atrevo porque no tengo el dato exacto, pero si no igual, hasta mayor que la pandemia del COVID-19. Es que realmente terrible. ¿Cuántas fosas clandestinas se han encontrado? Y las que no se han encontrado también. ¿Cuántos jóvenes desaparecidos? A mí me tocó estar hace unos meses acompañando al nuncio apostólico en Michoacán, en Apatzingán, en Aguililla, y escuchar los testimonios de la gente, cómo llegan a sacar a sus hijos adolescentes de sus casas para reclutarlos y convertirlos en sicarios. ¿Por qué muchos han huido? ¿Por qué se van? Porque no quieren eso para sus hijos. Además, esto es algo terrible realmente, algo que ha rebasado y que tiene rebasado completamente al gobierno.
Yo no sé si esté coludido o no, eso yo no lo puedo afirmar, pero de que está rebasado, está rebasado. Eso sí lo puedo afirmar absolutamente y me consta por muchísimos testimonios. Todo esto, los homicidios, que se ha llamado ahora feminicidios, que en realidad pues es una variante de los homicidios, porque viene de humano, ¿verdad? Todos somos humanos, las mujeres y los varones somos humanos. Todos son homicidios, pero bueno, dejemos este término ya se ha acuñado. Los dolosos e imprudenciales, las muertes por riñas, el aborto, ¿cuántos desde que se aprobó lo que llaman con el nombre eufemístico de interrupción legal del embarazo? Se interrumpe algo que se puede continuar realmente. Eso no es interrupción. Pues es el aborto y que es un crimen, es un asesinato. La eutanasia, el suicidio, la eugenesia, etcétera. En el mundo entero podemos hablar de la eugenesia es la reproducción planificada y sistemática de los seres humanos superiores, según eso, eliminando los inferiores, todo está entre comillas. O sea, eh, muchas personas, incluso yo tengo testimonios de personas que se les detectaron en su vientre madres que su hijo iba a nacer con algún defecto, concretamente con síndrome de Down. Una persona me decía, es que el médico me dijo que casi seguramente porque por los latidos del corazón, por los movimientos fetales, por el líquido amniótico, etcétera, que seguramente iba a ser Down y que sí, que podía pues eliminarlo. Pues esto es simplemente no entender el sentido de la vida. La manipulación de embriones y también la promoción de la violencia, que es terrible realmente en nuestra sociedad. Violencia intrafamiliar, ahí comienza todo, realmente ahí comienza todo. Yo siempre he dicho que un niño maltratado es un delincuente en potencia. No es que lo vaya a hacer, no hay que ser tan deterministas, pero es muy probable que un pequeño que es maltratado en su familia, que reciba, bueno, hay maltratos a maltratos, desde luego. Una cosa es la educación, educar a veces de manera estricta, como algunos fuimos educados, y otra cosa es el maltrato, la agresión, etcétera. Hasta lo que parecen unos simples videojuegos, pero que finalmente es jugar a ver quién mata más, quién destruye más. En fin, es parte de la cultura de la muerte. Es que a veces parecen cosas tan inocuas, tan insignificantes, y son parte de una cultura de muerte. La apología del delito en los noticieros. Pero de veras uno dice, bueno, pues es, las noticias son muertes siempre, muertes, muertes, muertes. Y bueno, series. Es realmente alarmante cómo en muchas de las ocasiones las series o las narcoseries lo que hacen es eso, fomentar una cultura, cultivar, por eso insisto y por eso comencé, lo que se cultiva. Desde el niño que juega con el PlayStation, no sé cómo se llama, el Nintendo, cómo se llama, todo eso, y donde mata, donde destruye, donde hay que matar más y más y para tener más puntos. Desde estas series policíacas o de narcos, películas, canciones, etcétera, son parte de la cultura de la muerte. Se está cultivando, se trivializando. Antes había un cierto pudor, incluso yo no sé si sea censura o no, pero de no publicar ciertas fotografías en los diarios, en los diarios digitales o impresos. Ahora no, ahora se publica todo, cómo se mata a una persona, cómo se la dispara. Esto es parte de la cultura de muerte, ¿no? No podemos decir que no, es parte, y nosotros muchas veces con morbosidad vemos esto, y luego lo vuelven a repetir. Yo lo he visto varias veces en la televisión, que vuelven otra vez a pasar la imagen, cómo le disparó a la persona que iba. Esto es parte de la cultura de la muerte, de la apología del delito. Y no se diga la migración forzada, sus consecuencias desastrosas, todo lo que se está viviendo, lo que hemos vivido, ya pareciera que ya no es noticia la cuestión de la migración, pero sigue siendo una realidad muy triste, lamentable. E incluso todo lo que ha pasado, no solamente los que aparecen muertos en un tráiler o ahogados en el río o en el desierto, muertos en el desierto, sino los que son reclutados para entrar al crimen organizado, etcétera. En fin, todo lo que tiene que ver con el comercio o negocio de la muerte. Son expresiones de la cultura de muerte porque es lo que se cultiva, insisto.
Las consecuencias, bueno, mientras que la vida de animales y hasta plantas gozan de leyes cada vez más proteccionistas, llegando con frecuencia a exageraciones, penalizaciones a aquellos que las incumplen, la sensibilización ante el comienzo o el final de la vida humana está deteriorándose cada vez más. La cultura de la muerte considera al ser humano sospechoso y poco fiable, que contamina al planeta y al que conviene controlar en el número y en sus miembros. Bueno, vamos a pasar un poquito. La cultura de la muerte comenzó en el umbral mismo de la historia, cuando la humanidad sucumbió ante el engaño del mal. Y ella, por su propia voluntad, cayó en el pecado, que es el principio y fundamento de la muerte, entendida en su sentido más pleno. Decía San Juan Pablo II, estamos frente a una realidad más amplia que se puede considerar como una verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura como verdadera cultura de muerte. Yo recomiendo que le demos una nueva lectura a quienes lo hayamos hecho a este documento de San Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, porque realmente creo que son cosas que tienen que hacernos reflexionar a nosotros que creemos en el Dios de la vida, que creemos en Cristo. Y no se trata solamente de matanza de personas por medio de guerras o atropellos bélicos, como está sucediendo en Ucrania, sino también de una silenciosa y sutil, pero igual o peor de nefasta, como la destrucción de la vida humana, la cual cuenta incluso con la aprobación de un gran sector de la sociedad, con el amparo de la ley, y que es perpetrada precisamente por algunos de aquellos que se supone debieran ser los primeros defensores de la vida, los médicos y otros profesionales de la salud, los que practican el aborto, la eutanasia, la eugenesia, la manipulación de embriones. En aras de la ciencia, de las libertades, se mata, se destruye la vida humana. Y parece que para muchos que es totalmente normal decir, no, pues es su cuerpo y su cuerpo puede hacer lo que quiera, cuando en realidad una persona que está gestando en el vientre ya no es el cuerpo de la madre. Desde allí comienza todo, toda esa, ¿cómo podríamos llamarle? Todo ese sofisma. Sofisma es un razonamiento falso, porque se parte de un principio falso. El sofisma se caracteriza porque parte de un principio falso. Y aquí el principio falso es decir que la persona que se está gestando, creciendo y desarrollándose en el vientre materno, es el cuerpo de la madre. Ese es justamente el principio falso y por eso es un sofisma totalmente. Pero mucha gente lo cree, mucha gente lo defiende, mucha gente está a favor de eso. No, pues es la libertad de cada quien. Pero yo siempre me he preguntado, si una madre es capaz de matar a su propio hijo en su vientre, ¿qué podemos esperar después? Esta es como la gran pregunta. La causa principal de la cultura de la muerte es ciertamente el pecado, como ya lo anunciaba el Papa. Y aquí vamos a tratar de mirar un poquito algunos textos bíblicos que vienen a iluminar toda esta realidad, esta situación que está tan dramática, que interpela nuestra fe. Quiero proponer tres textos fundamentalmente. Texto de Sabiduría 2:21 al 24, el libro de la sabiduría, y dos textos de la carta a los Romanos, Romanos 5:12 al 14 y 6:22 al 23. Comencemos con el texto del libro de la sabiduría. Dice 2:21 al 24. Ellos razonan de esta manera, pero se equivocan porque la maldad los ha enceguecido. No conocen los planes misteriosos de Dios. No esperan que la vida santa tenga recompensa, ni tienen en cuenta que habrá una retribución para las almas intachables. Porque Dios creó al ser humano para la inmortalidad y lo hizo como imagen de su propia eternidad. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y los que son de él la padecen. Tengamos en este último versículo el 24. Porque Dios creó al ser humano para la inmortalidad y lo hizo como imagen de su propia eternidad. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y los que son de él la padecen, dice el texto de la sabiduría. Bien, hay que recordar que Sabiduría, el libro, es el último libro del Antiguo Testamento, posiblemente escrito ya en el siglo I antes de Cristo.
Los más atrevidos dicen que por el año 50 antes de Cristo. Bueno, yo no me atrevería a decir esto, ¿verdad? Pero sí en el último, sí en el último siglo antes de Cristo. Y afirma que Dios creó todas las cosas para que existan y quiere que la humanidad participe de su vida eterna. Entiende que el ser humano es imagen de Dios, como dice Génesis 1, 26 al 27. Entre otras cosas, también por la inmortalidad a la que Dios le había destinado antes del pecado. Pero por causa de los malvados han llegado a despreciar la vida y con su comportamiento buscan la muerte. Dios, la verdad aquí es, Dios creó al ser humano para la vida, para que viva. Y para la vida en un sentido muy amplio, no solamente físico, porque a veces circunscribiéndonos al tema físico, podemos entrar en situaciones pues muy reducidas, muy parciales, y realmente no alcanzan a entender lo que es la vida en este sentido bíblico. La inmortalidad es una de las profundas aspiraciones del ser humano en el pensamiento griego. En el libro de la sabiduría se entiende como la eternidad feliz en manos de Dios. Podemos ahí checar sabiduría 3 del 1 al 4, que lo concede la misma sabiduría de Dios, la eternidad feliz en las manos de Dios, a los que practican la justicia viviendo según la voluntad de Dios. Sin embargo, el libro de la sabiduría es consciente que a causa del pecado campea la muerte. Bueno, me regreso un poquitito aquí. Porque aquí va seguramente también San Pablo a tomar un poco estas ideas. Entonces, no se trata de una inmortalidad nada más en el sentido de que Dios hubiera querido que los seres humanos nunca muriéramos físicamente. No, pues eso sería algo demasiado difícil de entender. Si ningún ser humano hubiera muerto desde que fue creado, pues ¿dónde cabrían tantos seres humanos? No, eso va más allá. Se habla de la inmortalidad en el sentido de ese vivir con Dios, de ese estar con Dios, de esa eternidad feliz en las manos de Dios, estar con Dios para siempre. Entonces, es el punto que yo quería resaltar aquí, pero precisamente vino el pecado a causar la separación de Dios, el no vivir con Dios, el no estar con Dios, el no tener esa eternidad feliz en las manos de Dios. Y San Pablo en Romanos 5 del 12 al 14 dice, pues bien, de la misma manera que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se propagó a todos por cuanto todos pecaron. De hecho, antes de la ley ya había pecado en el mundo. Sin embargo, el pecado no se consideraba tal porque no había ley. Y no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre quienes no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. La muerte se propagó a todos porque todos pecaron, dice San Pablo. Está tomando ciertamente estas ideas. En el presente, en cambio, como ya dice 6, 22, 23, como ya están libres del pecado y al servicio de Dios, tienen como fruto la santificación y su fin es la vida eterna. Ajá. Mientras el salario por el pecado es la muerte, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí aparece muy claramente entonces cuál es el pensamiento de San Pablo. El pecado lleva a la muerte, a la destrucción del ser humano, a la ruptura de la relación con Dios en primer lugar, porque eso fue el pecado, ruptura de la relación con Dios que repercute en la relación con los seres humanos. Si nos fijamos en el libro del Génesis, después de que en el relato del paraíso, cuando Adán y Eva han pecado, son expulsados. Entonces, hay aquí esta ruptura de la relación con Dios, aunque no es total, porque pues Dios sigue todavía acompañándolos, pero ellos no quisieron estar en esa permanente comunión, en esa estrecha relación con Dios. Y esto va a tener después repercusiones, ya después vendrá la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, justamente como una cadena, como un efecto dominó, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Como una concatenación de lo que fue la ruptura con la relación de Dios, de la relación con Dios, viene inmediatamente la ruptura de la relación entre los seres humanos. Y entonces Dios creó al ser humano para la vida eterna. Pero vino entonces esta situación de pecado que destruye
pero Dios sigue queriendo para nosotros la vida eterna y nos da la oportunidad en Cristo Jesús. Romanos 5 al 8, estos capítulos son muy importantes. Aborda 3 cuestiones referentes a quien Dios hace justo por la fe en Cristo Jesús. La actual situación del hombre que ha sido justificado, su conducta y su destino último. Son los 3 aspectos. La situación del hombre justificado, su conducta y cuál es su destino último. Romanos 5, el capítulo 5, anuncia la acción realizada por Dios en favor del creyente. Dice San Pablo que a este creyente lo hizo justo por el perdón y la reconciliación y el destino último que le espera, la salvación en plenitud. Este es un principio de la enseñanza paulina de que precisamente Dios, a través de Cristo Jesús, hace al pecador justo, lo transforma de pecador en justo. No solamente lo declara, aquí hay un poquito el problema entre la teología protestante y pues lo que podemos llamar la teología católica, ¿no? Teología protestante dice que Dios en Cristo Jesús declaró justo al ser humano, pero el ser humano sigue siendo pecador, sigue viviendo en el pecado, entonces lo único que tiene que hacer es cubrirse con la sangre de Cristo, pero no puede hacer nada más porque está corrompido totalmente. Hay una corrupción sustancial, dice la teología protestante, al menos como la presentaba Lutero. Por eso no puede ser más que acogerse a Dios, acogerse a Dios, porque él no puede ser, el pecado permanece, es cubierto con la sangre de Cristo. Esa es la teología protestante, ¿no? Un poquito en la línea del Antiguo Testamento, donde se rociaba la sangre sobre las personas, la sangre del cordero sacrificado para cubrir, no para quitar, no para borrar, sino para cubrir los pecados. Un poquito por ahí va la diferencia con la teología protestante. No es solamente una declaración de, por ejemplo, en el caso de un juicio donde el acusado, el juez, aunque sabe que es culpable, lo declara inocente. Bien, dice, no hay pruebas suficientes, no hay debido proceso, etcétera. Entonces yo lo declaro inocente. Lo está declarando, pero no es inocente, ¿no? En cambio, Cristo Jesús nos hizo, no solamente nos declaró y justos, nos hizo justos a través precisamente de su perdón, de su reconciliación por su muerte y resurrección. Y el destino que nos espera es la salvación en plenitud, una salvación que ya ha comenzado, que ya tiene realidad en el presente, pero caminamos hacia esa plenitud. Romanos 6, 7 y 8 describen la vida y conducta nueva en Cristo. 6 y 8 lo hacen en forma positiva, en cambio Romanos 7 muestra más bien la realidad lamentable de quien no vive en Cristo. En Romanos 5, 12 al 21, San Pablo contrapone 2 personajes y sus consecuencias, Adán y Jesucristo. El primero es el polo negativo, Adán. Representa una historia dominada por la desobediencia y el delito. La consecuencia es la muerte para los primeros padres y toda su descendencia. Pero dice, de la misma manera que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado de la muerte, así también la muerte se propagó por todos cuanto pecaron. No se trata de la muerte en sentido físico, ya lo había dicho. Insisto, si nadie hubiera muerto físicamente desde que fue creado el ser humano, pues ¿dónde cabríamos? ¿Cuántos miles y miles de millones seríamos en el mundo? ¿Y dónde qué comeríamos? Sería imposible, ¿no? No. Se trata de otra cosa. Entró la muerte en el sentido de una desgracia todavía más terrible que la muerte física y más dramática para el ser humano creado para la vida entendida como la comunión con su creador, el estar con su creador, como dice el libro de la sabiduría, feliz, eternamente feliz con su creador. Esa es la vida. Pero vino el pecado y entonces provocó esta ruptura y se convirtió en esta desgracia terrible. La muerte es ruptura y separación de Dios, el único que puede dar sentido a la existencia y quedarnos no solo al margen de Él, sino contra Él y su proyecto de salvación. Pero así como las consecuencias de la rebeldía de Adán fueron universales, ya que la condenación alcanzó a todos los seres humanos, así también la obediencia de uno solo Jesucristo, nos consiguió la absolución de todos nuestros delitos.
el indulto que posibilita a todos la vida nueva, que nos da la vida nueva, que nos hace capaces de una vida nueva. En el nuevo Adán, Jesucristo, el polo positivo, Él es el polo positivo, y realiza y representa una historia ya no de pecado, sino de misericordia y de salvación, ya no de muerte, sino de vida, de gracia y de vida. De este modo, la desobediencia y el pecado de uno solo se sustituyen gracias al amor de Dios por la obediencia y la gracia de uno solo, que es Jesucristo. Ahora, aquí viene algo que me parece también muy importante. San Pablo entiende por pecado, y dice, no un acto, es que a veces nosotros entendemos por pecado una acción. Cometí un pecado, esta acción mala. Hay algo más que esa acción mala es mala por algo más, por una realidad más fuerte, más potente. San Pablo entiende por pecado un poder que domina e invade con su maldad a toda la persona. La contamina, la corrompe, la destruye y destruye sus relaciones con Dios, con los demás y con la creación misma. Aquí mismo, precisamente en la carta a los Romanos, va a decir que la creación misma gime con dolores de parto, porque ha afectado el pecado a la creación. Ajá. Entonces, pero el pecado como un poder, como una dinamis, se dice en griego, dinámico, un poder, una dinamis, una fuerza que esclaviza e impide la capacidad de discernir, de hacer la voluntad de Dios. Y sobre todo, destruye, corrompe, contamina las relaciones con Dios y en consecuencia también con los hermanos, como hemos dicho. Pero a quien cree en Jesús y se bautiza, Dios lo libera de ese poder, lo perdona y lo reconcilia con él. El bautismo sumerge nuestro hombre viejo heredado de Adán en la muerte de Cristo, para que aquel que resucitó venciendo el pecado y la muerte, lo resucite a la vida de Dios, dice Filipenses, ahí confrontamos Filipenses 3:10. Así, quien se bautiza, se incorpora a Cristo para morir al pecado y resucitar para Dios. La eficacia de la obra salvadora de Dios en Jesucristo ha llegado a ser, sin proporción alguna, del todo superior al daño provocado por el pecado del hombre. Fíjense, es que esto es maravilloso, porque la realidad de la encarnación, de la muerte y resurrección de Cristo, consiguió un beneficio mucho mayor, sin proporción al daño provocado por el pecado del hombre, del ser humano. Por eso, en la vigilia pascual se canta en el pregón pascual, o felix culpa, quetalem et tantum meruit habere redemptorem, o felix culpa que nos mereció tal redentor, que está inspirada en un texto de San Agustín, donde San Agustín precisamente habla de cómo toda esta realidad tan triste y lamentable del pecado no tiene proporción con lo que ha significado la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. Oh, feliz culpa que mereció tal redentor, lo dice, pero inspirado desde luego en los textos de San Pablo. San Pablo, bueno, pasa del indicativo al imperativo. Lo que hay que hacer entonces es caminar en el Espíritu Santo. El que ha sido hecho hijo de Dios, ha sido justificado, tiene que vivir las relaciones con Dios y con su prójimo como quien ha sido arrancado de la esclavitud de sus deseos y pasiones desordenadas, y se le concede una nueva vocación, servir al don de Dios que lo hizo justo caminando en el Espíritu Santo. Es bellísimo este texto, estos capítulos de la carta de los Romanos sobre todo, y el capítulo 8 sobre todo, que habla de lo que significa caminar en el Espíritu. Ajá. Por tanto, el discípulo de Jesús está bajo la gracia y ya no bajo el dominio de la ley, ni del pecado, ni de la muerte. El discípulo de Jesús ha cambiado de dueño, oh Señor. Ha pasado de ser esclavo del pecado a ser servidor de Dios y de su Hijo Jesús, nueva fuente de gracia y de vida. Si permanece esclavo del pecado, este es su amo y vive de esta fuente de maldad y de muerte. Pero si acepta la liberación, puede conducir su vida en el Espíritu Santo. Entonces, conclusión, no puede ser de otra manera. El verdadero y genuino discípulo de Cristo, regenerado por él en el bautismo, nacido a la vida nueva, justificado, liberado del pecado, hecho criatura nueva, todo lo que dice Pablo, yo lo dejo aquí en puntos suspensivos, porque son muchas de las características que San Pablo pone
del discípulo de Cristo, este genuino y verdadero discípulo de Cristo jamás podrá ser partidario, ni mucho menos servir a la cultura de la muerte. Es un absurdo que él, que ha sido bautizado, regenerado por Cristo, participe, promueva, impulse la cultura de la muerte. Es un absurdo total y absolutamente hablando. Pero es el absurdo que estamos viviendo muchas veces. A mí me hace pensar mucho, lo he dicho en algunas ocasiones, quizá lo hayan escuchado algunos de los que están aquí en esta reunión virtual. A mí me da mucho que pensar cuando muchos de los que participan, incluso sicarios que asesinan, que matan sin misericordia, muchos de ellos están bautizados. Muchos. Algunos hasta han hecho la primera comunión, no están confirmados. Esto es no solo paradójico, es absurdo. Es absurdo. Me ha tocado conocer prácticamente, no, todos los penales de la Ciudad de México, y cuando estaba en el clero de Toluca, los de Toluca, varios de allá del Estado de México. Y pues por curiosidad yo veía entre bueno, sabemos que los que están presos no todos son culpables, ¿verdad? Hay unos que están ahí por tontos o por pobres, pero muchos sí son culpables, son asesinos, secuestradores, etc. El 90% de los reclusos, aunque yo no digo que todos sean unos malditos, desgraciados, no, sabrá quien está allí porque se equivocó, por error, por tonto, lo que sea. Pero la gran mayoría sí están por eso, porque son culpables. Un 90% se dicen católicos. ¿Qué nos dice todo esto? No hemos entendido lo que significa ser genuino discípulo de Cristo. Una vez lo comentaba yo con los sacerdotes, quizá algunos estén presentes aquí en esta reunión virtual. Todo este tema de buscar itinerarios, el discípulo misionero en la catequesis, y que muchos padres de familia no quieren porque se les hace más fácil pues no tener un tiempo de preparación o involucrarse, que le hagan rápido el sacramento. Pues lo que hacemos es cristianos católicos light, fácilmente, sin convicciones, por costumbres y tradiciones nada más. Pero a veces nosotros mismos estamos propiciando de alguna forma que no se pueda contrarrestar toda esta cultura de la muerte para cultivar la vida. Nosotros cultivamos la vida, nosotros somos promotores de la vida. Y esta es la conclusión a la que yo llego. El verdadero y genuino discípulo de Cristo, regenerado por el bautismo, nacido a la vida nueva, justificado, liberado del pecado, renacido en Cristo, llamado a la santidad, jamás podrá ser, esto es absurdo, partidario y mucho menos servidor de la cultura de la muerte. Muchas gracias por su atención.